Hoy quiero hablar de la pereza. La pereza es un pecado capital y comparado con el resto de pecados capitales podría parecer menos grave, pero si tenemos en cuenta el trasfondo de los pecados capitales, que son la desobediencia, veremos que la pereza no deja de ser otra forma más de desobediencia, porque la persona que está aquejada por la pereza no solo descuida sus necesidades, sino también sus obligaciones, ¿no? Y esto es lo que la sociedad siempre quiere evitar a toda costa. Quiero hablar de la pereza también porque tanto en forma de pereza como de aburrimiento, tedio, desidia, melancolía incluso, son emociones, estados de ánimo que cada vez están más extendidos. En la Edad Media existía un término, el de acidia, que era un malestar, un tedio, una melancolía que invadía a los monjes a las 12 del mediodía, típicamente, ¿no? Característicamente, que es la llamada hora pánica. Pan era el dios del deseo y esta es la hora de la concupiscencia. Y en ese momento los monjes tenían que luchar contra su deseo de hacer cualquier otra cosa que no fuera seguir cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Tenían que inhibir su deseo para someterlo al deber y al dictado de la moral. Cuando hablo de deseo aquí y en general no me refiero al deseo sexual, también, pero no solamente, que es curioso cómo el lenguaje va restringiendo algunas palabras a algunos ámbitos o asociándolos fuertemente, de manera que ya solo cuando evocamos esta palabra la asociamos con esto, sino me refiero a un deseo más extenso en el sentido de todo lo lúdico, lo que nos hace disfrutar con intensidad de la vida, sea sexual, sea social o sea expresivo, ¿no? De expresarnos a nosotros mismos. Todo esto que tenemos que inhibir para cumplir con las obligaciones que se nos exige en cada época y en cada sector. Hoy en día hablamos de depresión, ¿no? Antes se hablaba de melancolía, las personas también prefieren hablar de pereza muchas veces, o de aburrimiento, o de malestar, o de apatía. Al final todo viene a designar lo mismo, que es una especie que es este rasgo común con la acidia, que es el bloqueo de nuestro deseo. Aunque si algo nos distingue de estos monjes de la Edad Media es que al menos ellos eran conscientes de contra qué estaban luchando y qué estaban inhibiendo. Hay un cuadro muy famoso del cual hay varias versiones, que es Las Tentaciones de San Antonio, pintado por el Bosco y por Dalí, por ejemplo, también, y aquí se ve que el monje al menos es totalmente consciente de qué le sucede, ¿no? O sea, lo suyo es una lucha, pero es una lucha consciente. Hoy en día hemos perdido más bien esa conexión con qué pasa y hablamos de pereza, ¿no? Todo me da pereza, no tengo motivación, me levanto por la mañana y no tengo ganas de abordar el día o me cuesta mucho motivarme y ni siquiera sabemos qué está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que la pereza tan solo es un manto, es un pretexto para no hablar de lo realmente grave, que es la desconexión que tenemos con nuestro deseo, ¿no? Desconexión que se debe a la frustración, normalmente a una frustración sistemática que ha llevado a que nos resignemos a olvidarnos del deseo y a aceptar la vida como una serie de obligaciones que hay que cumplir, ¿no? Pero esto no es gratis, porque la inhibición del deseo genera todos estos sentimientos precisamente de malestar, de melancolía, de aburrimiento y de falta de ganas de vivir, ¿no? Se podría decir en realidad que la pereza no es otra cosa que el miedo a la vida, sepultado bajo estas palabras que son más fácilmente digeribles, ¿no? Que aceptar que tenemos miedo a la vida. Porque lo que sucede cuando vamos quitando el manto, ¿no? La terapia puede verse como la terapia de este sentimiento, de la melancolía, de la depresión, de la desconexión, del tedio, puede verse como una búsqueda del deseo extraviado. Y en esta búsqueda irán apareciendo emociones y sentimientos difíciles de digerir para nosotros y también para los demás, ¿no? Que no sabemos cómo abordar, que hemos preferido mantener ocultas porque sabemos que nos van a sobrepasar,
pero también hay que decir que no hay otro camino para salir del tedio. Hoy en día hay un factor añadido, ¿no? En muchos aspectos no somos distintos a los monjes de la Edad Media, sin embargo, lo que sí es distinto es la sociedad, y hoy tenemos la tecnología actual que nos ofrece la comodidad y nos aleja de nuestro deseo, porque el deseo es siempre una cuestión plena y el ser humano no busca tanto la seguridad como podría parecer, sino la intensidad, ¿no? La motivación fundamental del ser humano es la de buscar el placer, y luego la sociedad es la que le va minando, pero al menos tendríamos que ser conscientes de este juego para no resignarnos plenamente y sorprendernos luego de no sentir emociones libidinosas y satisfactorias cuando estamos totalmente entregados a las obligaciones, ¿no? Al trabajo, a lo que debe ser, a la moral, a las leyes, etc. Hay una relación directa entre estos aspectos, y la terapia consiste en la reconexión con el propio deseo, y luego la parte más importante de la terapia es salir a la vida y intentar experimentarnos, no ya a través de nuestras extensiones, las que nos da la tecnología y que nos ofrece siempre nuevas distracciones, porque estas nunca van a ser satisfactorias, sino a través de nuestra persona completa, ¿no? Decía Max Frisch que la tecnología consiste en organizar la vida para no tener que experimentarla. Y este no tener que experimentar la vida se puede ver como el origen de las melancolías, como el origen, no solo el origen, porque también están nuestras experiencias negativas, por supuesto, pero el obstáculo principal a la hora de salir de ese tedio. Es decir, la comodidad, la pereza no es el problema, sino es el manto que damos al miedo que tenemos a volver a asumir riesgos y hacer nuestra vida más intensa.